Quede sobre mí tu rostro y hagas brillar. Las semanas celebrarán este día de Shabbat, ¿sí? Donde nos hemos propuesto en común acuerdo a hacer diferentes estudios. En este caso, en esta ocasión, vamos a comenzar el estudio de Sefer Shoftim, que es el libro de jueces. Así que hemos culminado el libro de Yehoshua, que también es bueno comentar lo que habíamos estudiado anteriormente. Bueno, este libro de jueces, para hacer una breve introducción y después de darle el lugar y el micrófono a los hermanos que van a estar disponiendo, este libro de jueces, los primeros versículos, se nos relata lo que sucede con estas tribus, ¿no es cierto? Y cómo ellos también o terminan de sacar o de expulsar a estas naciones del territorio que le han tocado, por suerte, le decía ahí en el libro de Joshua, o, por el contrario, permite que cohabiten, ¿no es cierto?, estas naciones cananeas juntamente con ellos, ¿no? Que vemos después en el futuro que se llegan a asimilar, ¿no? Y se convierten en gentiles, de alguna manera. Entonces, vemos que al principio de este libro, del capítulo 1, vamos a estar leyendo, obviamente, por cada uno de los estudios de ustedes, en qué termina esto, ¿no? Y más precisamente, cuando muere Josué, mueren los ancianos de aquella generación que entró a poseer esta tierra prometida, vemos que el pueblo, de alguna manera, se termina desviando. Y la generación que le antecede después, luego, esa generación que se levanta, si vemos allí, por ejemplo, en el verso número 10 del capítulo 2, nos dice la escritura que toda aquella generación, ¿sí?, había sido reunida con sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto me suena un poquito al faraón que también se levantó en aquel entonces contra el pueblo de Israel, dice que no conocía a Joseph, ¿sí? Bueno, esa palabra no conocer también denota que ignoraba de alguna manera lo que había pasado con esa generación. No le interesaba indagar en el conocimiento del Dios de sus padres. Entonces esta generación vemos que también ignoraba, no le interesaba el poder escudriñar, el poder interesarse por la historia, sino que seguían su propio instinto. Y justamente el Eterno los entregó, porque vemos capítulo 2 también que el Manos dijo que estas naciones iban a estar allí para tropezadero de ellos mismos, ¿sí? Porque al pecar, las consecuencias de ese pecado iban a traerle desolación, hambruna, muerte, guerra y esclavitud, hasta que finalmente el pueblo clamase al Eterno, se volviese al Elohim de sus padres, y el Eterno levantaba de entre ellos un juez, un legislador, un gobernador, y también iba a ser el libertador, ¿sí?, para su pueblo, el que iba a comandar el ejército para vencer a esa nación que lo oprimía. Pero vemos que eso solamente duraba mientras duraba la vida de este juez. Después, el pueblo también volvía a cometer los mismos errores y caía en el pecado nuevamente, y con ello todo lo que le acontece por consecuencia, ¿no?, lo que explicaba anteriormente. Así que vemos en uno de los títulos que vamos a estar viendo en este libro de jueces, es la conquista de Jerusalén, ¿no?, por parte de Judá. Más adelante vamos a ver también la muerte de Josué nuevamente, y también la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Entonces la apostasía tiene que ver con desviarse del conocimiento, tiene que ver con apartarse del camino, y también el negar al Eterno de alguna manera. Pero bueno, bien, hermanos, vamos a darle comienzo a este estudio, que uno de los estudios también fascinante, porque vemos en la vida de este pueblo, ¿no?, de las tribus de Israel, y justamente con los jueces y con sus adversarios, que nos quiere hablar en la actualidad, y también tener un poco de conocimiento de lo que pasó en la historia, lo que pasó hablando en la tierra de Israel, ¿no es cierto?, para conocer, digamos, tener información acerca de las ciudades que también había en ese entonces, y cuáles son cómo podemos localizarlas en la actualidad también. Bueno, espero que sea un gran estudio, que el Eterno esté con cada uno de ustedes, y vamos a continuar con la hermana Claudia, que trae la primera porción. Le cedo micro, mi hermana. Amén, aleluya. Barrabá, Padre eterno, por permitirnos estar una vez más exaltando tu su nombre y esperando que sea de agrado, Padre, para tus oídos este estudio. Jueces 1. Después de la muerte de Yahoshua, los hijos de Israel preguntaron a Hashem: ¿quién subirá por nosotros para pelear contra los Kenaní? En este perek podemos ver de la victoria y derrota en la tierra prometida, la victoria que continúa en Israel, y lo que pasa después de la muerte de Yahoshua. Aconteció después de la muerte de Yahoshua, en este periodo de los jueces, que Israel perdió el eslabón. Criticó en su liderazgo piadoso. Moshe fue el gran líder, utilizado por Elohim para sacarlos de Misraim, y Yahoshua fue el asistente de Moshe.
Eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Y el gran líder utilizado por Elohim para meterlos, para llevarlos a la tierra de la promesa. Aquí podemos ver que no, después de Yahushua, él no señaló a ningún líder para que guiara a la nación. Y ellos se encontraban en un lugar crítico, donde debían de confiar más intensamente en Yod-Heh-Vav-Heh más que antes, ¿no? Pero él ha dado maravillosos líderes humanos para su obra en esta tierra. Y siempre es difícil para el pueblo de Elohim cuando esos líderes humanos salen de la escena. En tal situación también podemos vivir en el pasado deseando que el líder aún estuviera con nosotros. ¿Qué pasa después de la muerte de Yahushua? Que durante el periodo de los jueces, el cual duró cerca de 340 años, no hubo un cargo permanente en el liderazgo de la nación. Israel no tenía rey, ni presidente, ni un primer ministro en la tierra, ni nada más que el gran rey. Entonces, en esos tiempos necesarios y apropiados, Elohim sacó adelante a un líder para la nación. La mayor parte de esos líderes se levantarían, harían su trabajo y luego regresarían a la oscuridad. Esto requería que el pueblo de Israel mantuviera una confianza real y permanente en el Rey Todopoderoso, que es nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, Yod-Heh-Vav-Heh. Podemos ver también que estos libertadores nacionales no eran elegidos, sino llegaban al liderazgo a través de una sucesión real. Estos tenían un don especial de parte de Elohim para el liderazgo de sus tiempos, y el pueblo de Elohim reconocía y respetaba ese don. Cuando este término de juez no quiere decir que se siente en una corte y decide los asuntos legales. La palabra hebrea Shabbat tiene más la idea de un líder heroico. La palabra hebrea Shopetim se deriva de una palabra que significa ser lo derecho y así para gobernar, y esto es exactamente lo que estos hombres hicieron. En aquel tiempo el pueblo de Israel se enfrentó a grandes obstáculos. Ellos estaban rodeados por personas que vivían en la peor terrible inmoralidad e idolatría, haciendo que esto fuera una tentación constante hacia los mismos pecados. Las vidas idólatras de los cananeos, de los cananín que vivían alrededor de Israel, estaban enfocados principalmente en tres cosas: dinero, sexo y el tener una relación con Elohim basado en sus propios términos, en lugar de los términos y la voluntad de Yod-Heh-Vav-Heh. Creo que el pecado más enorme, yo creo que lo más tremendo de todos los pecados, siento yo que es la idolatría. Siento yo, porque a partir de la idolatría, pues viene lo demás, ¿no? Viene la deshonestidad, viene toda la inmoralidad. En el libro de Jueces se nos muestra un tiempo que a veces es confuso, difícil y oscuro. Por esta razón, muchos descuidan a los jueces y tienen a este tiempo como el oscurantismo de la historia de Israel. Pero si desatendemos este libro, entonces desatendemos el hecho maravilloso de la Javá, del amor y la gracia de Elohim, y él, como él, de una manera amorosa, corrige y seguirá corrigiendo a su pueblo. Lo que encontramos en cuanto al hombre en Jueces es deprimente, pero lo que hallamos sobre Elohim en Jueces va más allá de todo lo inexplicable. Porque lo que hace ahí, aún cuando no tenían a alguien que los gobernara, como un rey, un presidente, alguien, Elohim hace cosas maravillosas. Sabemos que por parte del humano es una historia de desobediencia y desastre, y del lado divino es de liberación y dirección continua. Mas, sin embargo, hay un punto de vista en la cual el libro puede ser visto, la cual la hace invaluable. Es una historia notable sobre la paciencia de Elohim, una vez más, hacia los israelitas, en donde hallamos muchas señales de las instancias de su justicia y misericordia mostradas de una forma alternada. El pueblo pecaba y eran castigados. Se arrepentía y hallaban misericordia. Nos encontramos con esto en cada página, y estas cosas están escritas para nuestra advertencia. Ninguno debe presumir, pues Elohim es justo. Ninguno necesita desesperarse, pues Elohim es un Elohim de Rahem. En Jueces 2, Yod-Heh-Vav-Heh dijo: Yahudá subirá, yo he entregado la tierra a él.
Asimismo, los hijos de Israel consultaron a Yod-Heh-Vav-Heh, y aquí ellos hicieron lo correcto. La cosa que Yahushua hubiera querido que ellos hicieran. Al ya no estar él, ellos no quedaron sin un líder, simplemente fueron llamados a renovar su confianza en Elohim. Yo siempre pensé, hermanos, en este libro como el libro más triste de la Biblia, del Tanaj. Pero realmente Elohim quería tener ese encuentro nuevamente directo con su pueblo. O sea, los dejó sin un líder. Pero para que ellos se volvieran otra vez a él, o sea, es increíble. Ahorita que estoy leyendo esto, me está cayendo así como el 20. ¡Ping! Bueno, cuando Israel buscó a Yod-Heh-Vav-Heh, él los guió. Este es un patrón consistente a través del libro de los jueces. Dios nunca falló en librar y ayudar al pueblo cuando ellos le buscaban. Como dice nuestro Redentor, nuestro Moshiach en Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando le pedimos a Elohim y le buscamos con sinceridad, debemos esperar que Él nos contestará. Su respuesta puede llegar de una forma que no esperamos, pero debemos esperar y llegará. Porque lo hará una y otra vez, como dice aquella oración. Muros confían, muros. Ay, ¿cómo va? Bueno, eso olvidó. Bueno, entonces aquí Yahudá subirá. Elohim señaló que la tribu de Yahudá, de la cual saldría nuestro Moshiach, debía de liderar el camino en esta batalla. Yahudá también era la tribu más grande y fuerte. En este caso, el plan de Elohim tenía un sentido militar también. Bajo el liderazgo de Yahushua, Israel había quebrantado la espalda de la fuerza militar de cananea. Pero faltaba que cada tribu de manera individual fuera y poseyera lo que Elohim les había dado. Ok, en Jueces 3, en el Perec 1, Pasuquín de 3 al 7, dice, Yahudá dijo a su hermano Shimeón, ven conmigo a mi territorio designado, para que nosotros podamos pelear contra los Kenaní, y yo asimismo iré contigo a tu territorio. Así que Shimeón fue con él. Yahudá subió, y Hashem les dio los Kenaní y los Perisí en sus manos. De aquellos en Besek mataron a 10,000 hombres. Ellos encontraron a Adoni Besek en Besek y pelearon contra él. Mataron a los Kenaní y a los Perisí, pero Adoni Besek huyó. Ellos lo persiguieron, lo capturaron y cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoni Besek dijo, 70 reyes con sus pulgares de las manos y de los pies cortados reunieron comida debajo de mi mesa. Elohim me ha pagado de acuerdo con lo que yo hice. Lo trajeron a Jerusalén y murió allí. Ese es el verso del Pasuk 7. Cuando Yahudá le pidió a Shimeón su hermano que lo acompañara, los líderes de las tribus de Yahudá actuaron aquí con Jokmah, sabiduría, al asociarse con otra tribu. El trabajo era más fácil. Aquí las tribus funcionaban en la misma manera que Elohim quiere que Gilá funcione. O sea, como lo dice ¿en dónde lo dice? Bueno, no me acuerdo. Somos como un cuerpo, donde cada parte del cuerpo ayuda a otras partes del cuerpo. Entonces quisieron las tribus de Yahudá y Simeón, ya que eran hermanos de sangre, como dice Génesis 29, 33, 35, ¿verdad? Y se representan de manera uniforme al actuar en una relación cercana. Al buscar a Yod-Heh-Vav-Heh, obedeciendo su dirección y trabajando juntos como un cuerpo, siempre produce un gran resultado. Su éxito fue sencillo de verse. Yod-Heh-Vav-Heh entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y el lugar que ellos conquistaron era llamado Besek. Y el líder de esta ciudad era Adoni Besek, el cual significa Señor del Relámpago. Este era un enemigo acérrimo y un hombre muy temible. Pero Yahudá y Shimeón, no obstante, lo derrotaron. Y los Shimeón, recordemos que hizo Shimeón contra Siquem, ¿recuerdan? Cuando planeó todo para la honra de su hermana Dina. Sí era Siquem, ¿verdad? Bueno, Cuando dicen la palabra hallaron, en este pasuk expresa un encuentro hostil. Los ejércitos de Yahudá y Shimeón no solamente se encontraron con Adoni Besek. ¿Cuál fue su castigo hacia él? Puede parecer muy cruel, pero la guerra es guerra, hermanos, donde sea. Entonces, simplemente que ellos lo hicieron como justicia por lo temible que era este personaje Adoni Besek. Entonces ellos lo ven con un sentido más real de haberle hecho lo que le hicieron. Él había hecho lo mismo a 70 reyes y ahora le habían cortado los pulgares de sus manos y sus pies. Este castigo que Adoni Besek tuvo fue para hacerlo inútil como guerrero.
Él ya no podía ser un problema para Israel como militar. En aquellos tiempos la costumbre entre ellos, entre los romanos, era que no les gustaba la vida militar y el cortarse sus propios pulgares para que no fueran convocados al ejército. Era una costumbre romana. Y algunas veces los padres cortaban los pulgares de sus hijos para que no fueran convocados al ejército. Con tal de que no fueran nuestros niños al ejército, habría que cortarles los dedos pulgares. Tremendo. También vemos que Yahudá y Shimeón actuaron de una manera que no fuera egoísta. Ellos pelearon la batalla en un territorio que no les pertenecía directamente a ellos. Y la ciudad de Besek estaba muy al norte de las tierras tribales de Yahudá. Y bueno, hasta aquí mi aporte. Espero haya sido de bendición, de edificación. Comentarios, dudas, preguntas. Aquí estamos para escucharlos. Tremenda esa información de los dedos pulgares, ¿no? Que se han cortado. Lo que me llama la atención es que este mismo rey, Adoni Besek, dice que Dios le ha pagado, así como él hizo con otros reyes. ¿Por qué me llama la atención? Bueno, porque los cananeos adoraban muchos dioses, y dentro de todos los dioses también tenían, no sé, quizás un leve conocimiento del Elohim de Israel. Entonces, en esa mezcolanza que hacían, ¿no? Reconocían al Dios de Israel. Por eso me llama la atención también. Es como vemos también a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, los cristianos. Bueno, algunos dicen que no son hermanos, otros dicen que no quieren saber más nada con los cristianos, pero Dios los menciona porque el Eterno tiene misericordia de aquellos que le buscan, ¿no? Y ellos le buscan a su manera, en esa secretismo, ¿no?, que hay entre varios dioses, pero existe el único Elohim verdadero que está sobre todos ellos. Entonces, creo que él muestra la raja en ese sentido. Igual que todos aquellos pueblos también que adoraban a otros dioses, y más precisamente Egipto, que había otras deidades, pero sobre todo estaba el Elohim de Israel. Yo creo que es bueno, y él se manifestó así como el único y verdadero, no hay otro como él o semejante a él. Pero nada, quería mencionar eso. Yo he escuchado por ahí en otro, imagino que en Crónicas o en Samuel, que a los que derrotaban, o no sé, a los que, si eran a los que tomaban a los bandos contrarios, como que les cortaban el prepucio. Tenían sus cosas raras los militares. Eso fue cuando David, no, también ¿quién cortó ¿a quién mandaron cortar prepucios, hermano Elías? ¿A Sansón? No, a David para casarse con Mical, la ya. hija de Saúl. Sí. Bueno, dicho sea de paso, Sansón fue uno de los jueces también que levantó el Eterno. Se va a saludar, hermano Edwin. Creo que está en la cueva. Chao, Shalom. Shabbat Shalom, hermanito Edwin, hermanita Cele, bienvenidos. Qué gratos verlos por aquí. Otra falla y quedan expulsados. Ay, los monos. Saludos para todos. Una cosita que quería comentar es que hace alusión con el tema de los pulgares. A Aarón y a sus hijos no le habían marcado la oreja derecha y el pie y la mano con sangre, ¿puede ser? Me imagino que al cortarle el pulgar, ellos no podían agarrar sus espadas para luchar, ¿no? Con todo lo que representa el símbolo de la espada. O sea, le estaban quitando su capacidad quizás de guerra, era una especie de, no sé si de humillación, pero sí de sometimiento, ¿no? Como, quizás no sé si estaría bien esta interpretación, pero me pregunto si al quitarle el pulgar y justo el derecho, quizás si el rey fuera diestro, implicaría esto no poder empuñar su espada para ir a la guerra. Y bueno, no sé si lo vi de esta forma, no sé si estará bien. Sí, así se entiende, lo incapacitaban. Lo incapacitaban para pelear. Y obviamente al hacer eso se lo humillaba. Yo tenía mi abuelo, mi tata, que él era carnicero, y se cortó el dedo, este dedo pulgar con la sierra. Entonces él ya no pudo manejar la derecha
y tuvo que acostumbrarse a manejar la izquierda con la cuchilla, porque le quedó inútil la mano. No podía agarrar ningún instrumento. Hermanos, bueno, yo también, según lo que he podido también, recopilar, ¿no? De ciertas cosas. Igual, como mencionó el hermano Elías, yo también he tenido un tío que haciendo un trabajo, un batán o sea, es como si fuera como un plato grande así, pero de la mismo árbol, se le llama batán, con un hueco en medio, para darle comer a los chanchos. Entonces, él, estaba haciendo eso, él hacía eso y lo vendía. Entonces, él por estar haciendo uno se cortó el dedo pulgar. Y desde allá su mano, no la podía utilizar, inclusive cuando le decíamos, tío, yo escuchaba, ¿no? Bueno, yo no, porque yo era pequeñita, 5 años, me acuerdo que mi mamá, mis tías le decían, tío, pero que no has podido volver aquí. No, es que hija, no he podido porque con el dedo no puedo hacer nada. Y a veces era como algo así chistoso, satírico, sino fastidiarlo por su dedo, ¿no? El tío, muy chistoso era. Entonces, yo por lo que he podido analizar es que los dedos pulgares son muy importantes porque en algún momento, mi madre también se chancó su dedo, pulgar del pie y no podía ni caminar, entonces le dio hasta fiebre. Entonces, yo he podido entender y según lo que he leído también, que dice que son unos miembros muy importantes para mantener el equilibrio aún de los pies, poder caminar, porque si no te caes, si no estuviera el pulgar, la persona se vence, dice, no tiene un buen equilibrio. Entonces, o sea, podemos ver, ¿no? Que nuestros dedos pulgares son necesarios en nuestras manos, ¿no? Que si nos quitan algo de nuestro cuerpo, no puede haber un buen funcionamiento, ¿no? Por eso es que el Eterno nos ha hecho completos, físicamente, ¿no? Esa es la creación de Él, que Él ha hecho cada cosita en cada lugar, porque sabe para qué era y por qué era, ¿no? Shalom, shalom. Sí, en cuanto también a los dedos, los falanges, falanginas y falangetas de los pies y las manos, también derivaba a la cultura y la genealogía y la descendencia de cada pueblo en ese entonces. Los fariseos y los cananeos, mayormente los sidonios, tenían el dedo índice del pie más grande que los demás. ¿Ustedes se han dado cuenta de la fisonomía de vuestros pies? Bueno, las manos no casi mucho, pero mayormente en los pies. En los pies a veces el dedo pulgar es el que principia, ¿no? La caída en degradé. Pero a veces el dedo anular del pie a veces es más grande o el dedo índice es más grande. Entonces eso significaba también una parte que seccionaban o mutilaban una parte del dedo para que, en cuestión de estética, porque ya existía en ese entonces que iban a ser todos iguales con una forma de modificar el pie. Y en otra parte pues era de disminuir el poderío, porque en Medio Oriente, ¿no? Cuando cortan el dedo, las culturas asiáticas, japoneses o chinos, también significaba de traición, ¿no? Y también significaba de que era inoperante a todo acto. También puede ser que representa, o sea, las manos representan la obra de nuestras manos, ¿no? Y los pies, bueno, representan nuestra forma de caminar, nuestra forma de caminar nuestro camino, nuestra vida, ¿no? Entonces quizás lo que están haciendo al cortarle los pulgares de las manos y de los pies es liberar la obra de nuestras manos y encaminar nuestros pies. Porque ellos lo que están haciendo es sometiendo al enemigo, o sea, a nuestros enemigos. Y es una forma de señorear y de dominar a estos enemigos y reclamarlos, digamos, también, o sea, liberar nuestras propias manos y nuestros propios pies de esta forma, porque le estamos quitando la autoridad a ellos que tienen y le está tomando el pueblo de Israel en este caso. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿algún otro comentario que quieran hacer mis hermanos? Si no, para continuar y darle lugar a la hermana Moni. Si está preparada, mi hermana Moni, le cedemos micro para que continúe. Amén. Bueno. Bueno, aquí dice, voy a leer desde 8 hasta el 15. Dice, los de la tribu de Yahudá también atacaron a Jerusalén, la capturaron matando a todos a filos de espada, y luego incendiaron la ciudad. Después la tribu de Yahudá, fue a pelear contra los queneneos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la Cefelá.
avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba. Derrotaron a Sesai, Ahmán y a Talmai. Desde allí avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi Bat Axa, a mi hija Axa. Y fue Otniel ben de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su Bat Axa. Cuando ella llegó, Otniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado Eretz en el Negev, dame también manantiales. Y fue así como Caleb le dio a su Bat manantiales en las zonas altas y bajas. Los descendientes de Oab, el kenita, suegro de Moisés, acompañaron en la tribu de Yahudá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Yahudá, que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Entonces, aquí se registra que la ciudad de Jerusalén cayó delante de Judá. Fue ocupada por un tiempo. Adonai Besek fue llevado allí y allí murió. Pero después volvió a caer hacia los jebuseos bajo el liderazgo del rey David Israel. Conquistó de nuevo la ciudad unos 400 años después. Está escrito en 2 Samuel 5, del 6 al 10. La ciudad de Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, a ser ocupada casi de una manera continua por un periodo de 5.000 años. Marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón. Judá también conquistó Hebrón, y la ciudad le fue dada a Caleb, quien era fiel, y a su familia. Según el Joshua 15, 13, 19. Hebrón era la antigua ciudad de Abraham, y la ciudad que desanimó a los 10 espías infieles de tomar la tierra prometida en los días de Moisés, debido a que los hijos de Anac vivían allí. Eso está en Números 13, 22. Se describen 3 grandes divisiones geográficas en Israel. Según el Jueces 1:9, dice: las montañas, más literalmente la región montañosa, la cual describe la zona montañosa entre Jerusalén y Hebrón. El Negev, el cual es la zona sur, es el área semiárida entre Hebrón y Cades Barnea. El llano, algunas veces llamada el Shephelah, de la palabra hebrea utilizada allí, está en la región de las faldas de las colinas que van al norte-sur entre la planicie costera y la cordillera central. Cuando su hija Axa le dijo: concédeme un don, dice que fue un ejemplo para ella, porque pensaba en lo que quería antes de que fuera delante de su padre. Antes de que ores, debes de saber lo que necesitas delante de Dios. Ella llegó delante de Dios con una petición bien delimitada, la cual había considerado de antemano. Piensa en lo que vas a decir antes de que comiences a orar, y luego ora como una mujer u hombre de negocios. Esta mujer no le dice a su padre: Padre, escúchame, y luego dice una pequeña oración acerca de nada, pero ella sabe lo que va a pedir porque lo va a pedir. Asta fue un buen ejemplo porque ella pidió ayuda junto con su petición, pidiéndole a su esposo. Le persuadió para que pidiese a su padre un campo. Un amigo ya hace mucho tiempo de esto me dijo: querido pastor, cuando fuera que no pueda orar por mí mismo, haya tiempos en que me siento encerrado, siempre oro por usted. Dios bendícele en cualquier cosa. Y no pasa mucho tiempo de comienzo a orar por usted para que me pueda orar por mí mismo. Y aquí estoy para obedecer varios de esos pedacitos extraños de oración. Sea cuando fuere que cualquiera de ustedes se atore en el lodo, ore por mí, les hará bien, y yo obtendré una bendición. Axa fue un buen ejemplo porque ella sabía que era su padre, por lo cual preguntó. Axa fue un buen ejemplo porque ella fue con humildad anhelante. Una humildad bastante anhelante. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque su padre
le pidió lo que ella quería. Dios nos pedirá lo mismo y nosotros debemos de saber de lo que queremos. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque ella muestra que nosotros en realidad deberíamos de pedir lo que queremos delante del Eterno. Es un placer para el Eterno escucharte pedir. La oración de Axa fue un ejemplo simplemente por lo que ella oró y su oración fue: concédeme un don. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque ella mezcló gratitud con su petición, puesto que me has dado la tierra del Negev. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque ella utilizó una bendición pasada como una razón para pedir más. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque ella se dio cuenta que lo que se le dio anteriormente no tenía utilidad sin fuentes de agua. ¿Qué utilidad hay para los oyentes si no hay poder del Ruach HaKodesh que va con la palabra para bendecirles? Dame fuentes de agua. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque su padre le dio lo que necesitaba. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque su padre le dio una buena proporción. La oración de Axa fue un buen ejemplo porque su padre no fue crítico ni en la menor medida en cuanto a la petición. Aleluya. Hasta aquí mi aportación. Excelente, hermano Moni, muy lindo ahí poder recordar eso de la oración. Muy cierto, por cierto, bueno, vale el pionasmo, acerca de la oración, que uno tiene que pensar, ¿no es cierto? Uno tiene que meditar, reflexionar y luego hacer la petición delante del gran rey. Tenemos esa entrada gratuita por los méritos de Mashiach y no podemos titubear, ¿no? No podemos divagar o hablar solamente palabrerías, sino que ir a lo concreto, a lo casi exacto en la presencia del Eterno. Eso me gustó. ¿Quieren comentar algo, mis hermanos? Bueno, sí, no se habla mucho aquí de la historia de Axa, pero la tierra que le dieron fue parte del Negev, ¿no? Prácticamente era desierto, era tierra que era bien difícil y dura de fructificar o de procesar en cuanto a parte agrícola, pero vamos a la importancia, ¿no? O sea, si vemos al bosquejo, lo más intrínseco de Otoniel, un hombre que también participó en la conquista del Negev, del David, ahí junto con Caleb, también pequeño en ese entonces, salía ya de la tierra de Misraín, de Egipto, entonces, y se casa con Axa, la toma por esposa, ¿no? En el casamiento, ¿no? Por recompensa de la conquista, de que ya el Sefer, entonces, le dice, ¿no? En unos términos habla, en unas Biblias habla, ¿no? La persuadió, en otras dice, habló, en otras dice, no, conversó bien y le dijo, mira, pídele a tu padre fuentes de aguas para poder fructificar todo este desierto. Tenemos gran masa de tierra, pero faltaría la hidrología, la parte de los acueductos para poder fructificar. Y en otros libros habla que dicen que por causa de ese matrimonio, toda la llanura del Negev se hizo parte desértica y parte agrícola, en la parte física, ¿no? Y en la parte espiritual no sabemos que el agua es más allá de ríos de agua viva, ¿no? Que corren dentro de nuestro interior, sino que el agua representa la vida. En cualquier lugar, en cualquier zona geográfica donde existe el H2O físicamente, ¿no? Existen microorganismos de vida, zooplancton, fitoplancton pequeñísimos, y más allá de lo espiritual, ¿no? Es la medicina y el refrigerio para vuestros huesos, ¿no? O sea, la fructificación del agua dentro de nosotros, o sea, el Eterno ha hecho que realmente tengamos fuentes arriba y fuentes abajo. Excelente, hermano César. Bueno, si no hay otra aportación y otros comentarios, si está allí mi hermano Edward, para continuar, le cedemos micro. Shalom, shalom a todos. Que el Eterno les bendiga. Vamos aquí con esta tercera porción que comprende de Jueces 1 desde el 16 al 21. Vamos a leerla completa un momentico rápido y vamos a destacar 4 puntos importantes. Entonces, dice: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arab. Y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sephat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Ormat. Tomó también Judá a Gaza
con los territorios de Ascalón, con su territorio, y Ecrón, con su territorio. Y el Eterno estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados, carros de hierro, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anak, más al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ok, entonces vamos a destacar 4 puntos de esta narrativa aquí. El primer punto, comenzamos con la migración de los ceneos, ¿verdad? Entonces dice allí que los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras y habitaron con los hijos de Judá, y se introdujeron y se establecieron ahí en el desierto de Judá. Entonces, ¿qué nosotros podemos destacar aquí? Que los hijos del ceneo, suegro de Moisés, los ceneos, descendientes de Yetro, eran descendientes de Yetro, ¿verdad? Entonces, esto representan una conexión entre las naciones y el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que Yetro era sacerdote de madianita, ¿verdad? Y también, que es lo más importante aquí, que sabemos que tenemos el dato de que reconoció al Dios verdadero y compartió sabiduría con Moisés. Nosotros vemos eso en Éxodo, ¿verdad? En el libro de Éxodo, en 18. Cómo él se sienta con Moisés y empieza a cómo comparte sabiduría. Entonces, su traslado, nosotros vemos cómo ellos no solo se quedaron allí, sino que se trasladaron juntamente con Judá y habitaron con ellos. Este traslado junto a Judá simboliza la redención futura de las naciones, donde los gentiles se unirán al pueblo de Dios. Nosotros, o si buscamos en Isaías, vamos a ver si lo consigo aquí rapidito, Isaías 2, dice, vamos a ver si lo consigo aquí rapidito, aquí, en Isaías 2, dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Nosotros podemos ver cómo esa profecía, o sea, no que está cumplida allí, ¿verdad? Pero cómo esto simboliza eso, que las naciones vendrán a adquirir la sabiduría de Dios. Entonces nosotros sabemos ya que los ceneos no eran cualquier persona, no era cualquier pueblo, era un pueblo que había aceptado y había creído en la promesa de que se le había dado al pueblo de Israel. Entonces, nosotros vemos que habitar en medio del pueblo apunta al misterio de la inclusión divina, ¿verdad? Entonces, aquellos que buscan al Dios de Israel serán injertados en su propósito eterno, como se menciona también en Romanos. Entonces, que todo aquel que creyera en el Dios de Israel sería injertado en el pueblo. Y aquí nosotros podemos ver cómo acontece esto, que no se les impide permanecer con el pueblo, sino que forman ya parte del pueblo. También nosotros podemos destacar que la victoria de Judá y de Simeón, cuando dice ahí, y Judá fue con Simeón su hermano, y derrotaron a los cananeos que habitaban en Jezafat, y la destruyeron por completo. Entonces, nosotros vemos que, bueno, esto lo voy a decir más adelante, pero vemos que se unen aquí Judá y Simeón. Entonces, ellos trabajan juntos para conquistar, ¿verdad?, este territorio. Entonces, esto representa como una unidad espiritual necesaria para vencer las fuerzas del mal. Entonces, eso es como, una unidad espiritual, ¿verdad?
que es necesaria para vencer la fuerza del mal. Porque nosotros vemos que ellos vencieron a esta ciudad que Cefat, destruida, y llamada Hormat, que significa dedicada a la destrucción. Entonces, esto simboliza la purificación completa de la impureza espiritual que obstaculizan el camino hacia la santidad, hacia apartarnos al Señor. ¿Por qué? Entonces, nosotros vemos que los enemigos cananeos representan inclinaciones negativas o fuerzas oscuras que deben ser eliminadas dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder establecer, o sea, para establecer el reino de Dios. O sea, estas entidades tienen que ser eliminadas. Estas entidades tienen que ser eliminadas para que se pueda establecer el reino de Dios. Porque las tinieblas y la luz no pueden permanecer juntas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que simboliza esta destrucción. Ya nosotros vemos, ¿verdad? Como si nosotros nos ponemos a ver este territorio, dice que conquistaron a Gaza, a Ascalón y Ecrón. Entonces, si nosotros estudiamos y vemos, este es el pueblo de los filisteos. Esto es lo que ahora es Gaza, todo este territorio de los filisteos. Entonces, ellos lo conquistaron por completamente. Cosa que nosotros hoy podemos ver que ahora lo de Hamás y todas estas cosas que significa violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para establecer el reino de Dios, para que se establezca el reino de Dios, tiene que ser eliminado por completo la violencia sobre la tierra, todas estas entidades del mal, todo esto. Entonces, las inclinaciones negativas, las fuerzas oscuras deben ser eliminadas para establecer el reino de Dios. Entonces, la cooperación entre estas tribus, sugiere que la redención completa solo ocurre cuando el pueblo trabaja en unidad bajo la dirección divina. Si nosotros analizamos qué significa el nombre de Judá y de Simeón, Judá significa alabanza a él, ¿verdad? El que es exaltado al Señor, el que exalta al Señor, el que alaba al Señor. Y también Simeón significa el Señor escucha. Entonces, si nosotros ponemos nuestra alabanza hacia el Señor y nuestra oración hacia Él como dependencia absoluta de Él, nosotros podemos trabajar en conjunto. Estas son dos fuerzas que nos hacen trabajar: la alabanza, la adoración al Padre y el clamor a Él, la dependencia de Él para que nos escuche. Son dos herramientas que funcionan, son las más eficaces para nosotros vencer las tinieblas. Entonces, de eso es que se refiere a trabajar en conjunto. Nosotros trabajar juntos con el Padre para poder eliminar todas las entidades oscuras, ¿verdad? Entonces, también podemos ver aquí que ellos tomaron también, y dice el 19, dice, y el Señor estaba con Judá, dice que él estaba con él, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que estaban en los llanos, porque poseían carro de hierro. Entonces, cuando nosotros analizamos Jerusalén está en una colina alta, y todas las fortalezas que están en una colina alta simbolizan siempre superioridad. O sea, ellos tienen una superioridad ante los que vienen de abajo cuando se trata de una pelea. Por eso es que nosotros nos refugiamos en Sión, el lugar alto. ¿Por qué? Porque hay una ventaja sobre los que están debajo. Pero en este caso ellos pudieron vencer a aquellos que estaban en las montañas. Tuvieron la fe suficiente para esto. Tuvieron la fuerza suficiente para esto. Pero se encontraron con una instancia en las llanuras, donde no pudieron arrojar a los que habitaban en los llanos porque tenían carros de hierro. Entonces, nosotros tenemos que ver y analizar que los carros de hierro simbolizan desafíos espirituales aparentemente insuperables. Esto nos recuerda a nosotros también los carros de Faraón, ¿verdad que sí? Cómo era imposible que ellos por su propia fuerza salieran del sistema en que vivían esclavizados. Es imposible. Cuando nosotros escuchamos carros de hierro, es como un desafío insuperable, es algo que no podemos con nuestras propias fuerzas.
no son nuestra propia fuerza los que pueden hacer que nosotros podamos salir o sea, son desafíos espirituales insuperables, como dije. Entonces, nosotros tenemos que ver que esto puede representar fuerzas externas o internas que el alma percibe como demasiado poderosa para superar. Entonces nosotros tenemos que ver que esto revela un déficit de fe en el poder ilimitado de Dios. Nosotros vemos como cuando ellos salieron de Egipto, cómo tuvieron que pasar milagros, señales y todas estas cosas para que ellos pudieran creer en el poder ilimitado de Dios, para que ellos pudieran creer que Dios los iba a liberar del sistema, que Dios los iba a sacar de allí, que Dios podía guardarlos, que Dios podía protegerlos. Entonces, también nos recordamos a nosotros cómo el Señor le dice cómo le dice a Tomás, bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Porque hay desafíos en nuestras vidas interiores y exteriores de cada uno de nosotros que nosotros debemos superar. Y la única manera de superarlo es creer en que el Padre puede hacerlo. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un desafío, supuestamente la gran tribulación. Nosotros no sabemos cómo va a ser este asunto, pero este asunto son como carros de hierro, son desafíos en lo lineal. Es como decirte, es un plazo, es una trayectoria lineal, es algo que tú a lo lejos puedes ver, que tú puedes percibir, ¿verdad? Ese es un desafío. Y nosotros vivimos muchas veces atemorizados por estas situaciones que van a acontecer, porque sabemos que va a ser difícil. Pero si nosotros nos ponemos a ver, son desafíos que realmente nosotros con nuestra fuerza, ni nada, ni nuestra sabiduría, solo Dios puede librarnos de eso. Y las Escrituras también narran y nos cuenta de esto mismo, que Él cuidará en perfecta paz todo aquel en cuyos pensamientos en Él persevera, ¿verdad que sí? Entonces también la Escritura nos habla de que Él, en Apocalipsis, de que Él librará a su pueblo, o sea, al pueblo que se mantenga fiel de la hora de la prueba. No me acuerdo a qué iglesia que se lo dice, pero esta iglesia, esta congregación, esta quejilá, será librada de la hora de la prueba, por cuanto creyó en el Señor. Entonces, tenemos que aprender a confiar en el poder ilimitado de Dios. Entonces, estos versos nos enseñan que las armas del enemigo no son invencibles. Todo lo que el enemigo puede hacer a través de la inteligencia artificial, a través de la computadora, a través de cualquier cosa, no son invencibles ante el poder divino, ¿verdad? Entonces, espiritualmente, los carros de hierro son obstáculos en nuestro camino que nos impiden el ascenso, o sea, que nos impide elevarnos hacia el Padre, nos impide hacer techubá, volver a Él en arrepentimiento y en fe. Entonces, pero también simboliza una prueba para depender plenamente de Dios. Cuando nosotros encontramos carros de hierro en nuestra vida, obstáculos insuperables, son desafíos que el Padre mismo coloca allí para que nosotros podamos depender plenamente en Él. O sea, para que nosotros podamos entender que solo Él puede librarnos, que solo Él puede hacerlo, que solo Él puede lograrlo. No, porque nosotros vemos aquí, no entendemos cómo, ahorita vamos a hablar de eso, pero ellos vencieron a los que estaban en las montañas, vencieron a aquellos que estaban en una condición más alta, superior. Entonces, también vencieron a los gigantes, pero no pudieron vencer a estos carros de hierro, ¿verdad? Por esta misma cuestión, porque no dependía plenamente en Dios. Entonces, la cuarta, podemos ver aquí a Caleb y los gigantes de Hebrón, ¿verdad? Dice, y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Aná. ¿Vieron lo que hizo Caleb? Entonces, Caleb, esta es la comparación siempre del pueblo y Caleb. Caleb, cuyo nombre nosotros sabemos que significa perro y es una connotación a la lealtad, ¿verdad? A la lealtad ¿a quién? Al Padre, a la fidelidad, ¿verdad? Entonces, esto hace referencia a los creyentes fieles que confían plenamente en las promesas de Dios. Entonces, nosotros vemos como los hijos de Aná, que eran los gigantes, simbolizan las fuerzas espirituales opresivas o desafíos gigantescos que deben ser derrotados para heredar las promesas. Entonces,
de aquí hacemos una pausa. Aquellos que no pudieron, porque realmente no, les faltó fe para esto, aunque el Señor estaba con ellos, pero aquí vemos que aquellos creyentes que representan que son fieles a la promesa, a lo que el Señor les ha dicho que van a heredar. Entonces, Hebrón, nosotros sabemos que el significado es comunión, y esto apunta a un lugar donde nuestra alma se conecta con el Padre. Entonces, cuando escuchamos Hebrón es esto, es como un lugar de conexión espiritual con el Padre. Y esto era lo que tenía Caleb. Caleb se le dio esto porque Caleb, en su fidelidad, en su lealtad, él confió plenamente en el Padre. Entonces pudo lograr una comunión correcta, perfecta en el Señor. Así como todos los héroes de la fe, Abraham, Noé, que fueron perfectos delante de Dios, y David, porque pudieron encontrar su lealtad y su fidelidad a las palabras, a la promesa de Dios. Eso pudo hacer que ellos tuvieran una comunión correcta ante el Padre. Entonces, nosotros podemos ver que solo los valientes, ¿verdad? Como Caleb, pueden entrar en comunión verdadera con Dios, no los cobardes, no aquellos que dicen, que decimos, vamos a ponerme a mí también, que decimos creer en Dios, pero estamos dudando en qué comeremos. Decimos creer en Dios, pero estamos dudando en qué vestiremos. Decimos creer en Dios, pero estamos dudando en que Dios no tiene todo en control. El Padre tiene todo en control, y todo lo que se nos presente en el camino es prueba de que nosotros debemos confiar plenamente en Él para poderlo complacer a Él. Entonces los cobardes no heredarán el reino de los cielos, sino los valientes, leales como Caleb. Eso no es lo que dice la Escritura. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces pueden entrar en comunión verdadera con Dios, venciendo las barreras más intimidantes en el proceso. Entonces ya sabemos que Hebrón es un símbolo de un lugar elevado de intimidad con el Creador. Entonces, quinto, los jebuseos en Jerusalén. Esto es muy interesante aquí, porque a donde nos dice, mas los jebuseos que habitan en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Porque es muy interesante, porque los jebuseos representan las impurezas residuales que permanecen en el corazón humano. ¿Por qué nosotros sabemos esto? Porque Jerusalén simboliza el corazón, el centro del alma. Nosotros sabemos, podemos ver eso. Eso es lo que simboliza Jerusalén, el centro de la tierra, el centro de todo, el lugar donde el Señor puso su nombre, ¿verdad? El hecho de que no fueran expulsados de Jerusalén refleja la lucha continua del hombre contra el pecado o las influencias negativas que residen dentro de cada uno de nosotros. Entonces, vemos que esto simboliza los jebuseos. Son una impureza que hay en el corazón humano. Por eso es que ellos, es como proféticamente o visiblemente, Jerusalén es el lugar donde nosotros vamos a tener contacto con el Padre, ¿verdad? Donde las naciones van a venir a buscar la sabiduría. Pero nosotros vemos cómo desde que entró el pecado, habitó el pecado en el corazón del hombre, que es el alma, que es donde nosotros realmente podemos tener esa comunión con el Padre. Entonces, cuando por el hecho de no haberlo sacado de ahí, de que no fueran expulsados, eso es lo que refleja la lucha continua que nosotros tenemos con el pecado en nuestro corazón. Entonces, entonces vemos que es esto que no, o sea, la incompleta expulsión, ¿verdad? Es una advertencia espiritual que nos hace el Padre cuando nosotros vemos que las impurezas y compromisos con el mal que se toleran pueden crecer y convertirse en un gran obstáculo, en un obstáculo. Es decir, que cuando nosotros toleramos cualquier tipo de pensamiento, actitudes o cosas dentro de nosotros, pueden más adelante convertirse en algo mucho más grande y nosotros mismos poder entrar en temores. El temor es la ausencia de amor. Dice, porque el amor echa fuera el temor, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros permitimos que estas actividades impuras penetren en nuestras vidas, nosotros siempre vamos a concebir el temor, porque esto es lo que hace el pecado, que nosotros temamos y no confiamos en la fidelidad del Padre. Yo sé que cada vez que nosotros pecamos o cometemos algún error, cada persona piensa que Dios ya no va a estar contigo, que Dios no te va a perdonar, que esto, que lo otro. Entonces,
eso hace que ese temor crezca en nuestros corazones, tanto así que nos alejemos del Padre y que la incredulidad pueda habitar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nosotros sabemos que sin fe, fidelidad a la palabra de Dios, nadie puede agradar al Padre, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que cuando David, vemos que solo cuando David tomó, que sabemos que David es la figura del Mesías, que es Yeshua, tomó a Jerusalén, se estableció un reino puro y indicado la necesidad indicando la necesidad del Mesías para purificar completamente al pueblo. Entonces nosotros recordamos cuando él tomó la ciudad de los Jebuseos, esa ciudad fortificada, esa ciudad con muros impenetrables que nadie había podido conquistar, que estaba en Jerusalén. El único que la puede conquistar es David, porque David significa al Mesías. Entonces, la única manera de que nosotros como individuos podamos liberarnos de todas estas fortalezas, de todas estas ataduras, de todas estas prisiones que nosotros mismos a través de las impurezas, habíamos podido acumular en nuestros corazones, el único que las pudo conquistar esta fortaleza fue Yeshua cuando entró a nuestros corazones. Y eso simboliza cuando David conquistó los muros de Jerusalén, los Jebuseos. Entonces necesitamos al Mesías. Solo el Mesías puede purificar completamente al pueblo, puede penetrar hasta lo más profundo del corazón y limpiar, establecer su reino en cada uno de nuestros corazones. Entonces, aprendimos que la unidad y la fe son claves para vencer cualquier obstáculo. Repito, la unidad, que nos unamos todos como amigos, este lazo de amistad, de fraternidad, como el Mesías cuando les dijo a ellos que ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque los amigos son los que se cuentan las cosas y pueden tener una verdadera comunión. Cuando nosotros logramos tener una verdadera amistad y nos unimos en la fidelidad al Padre, son claves para vencer cualquier obstáculo. Así que debemos tratar que las diferencias, que las dificultades, que los pleitos no sean herramientas de Satanás para desunirnos, sino como oró una hermana, que podamos unirnos más cada día, ¿verdad? Que se añada, que el Señor añada en vez de separar. Entonces, también lo que podemos resaltar es los obstáculos aparentemente invencibles, como los carros de hierro, son prueba de nuestra confianza en el poder ilimitado de Dios. Que nada nos detenga, que saquemos todo el temor de nuestras vidas y podamos confiar en que este mundo, que ni la Organización Mundial para la Salud, ni el Internet, ni ningún tipo de estructura humana, de creación humana, creaciones humanas puedan intimidarnos, porque nosotros, aunque ellos tengan el poder y las riquezas, nosotros tenemos al Dios de lo imposible y no es imposible para Él, nunca se va a cortar su brazo para salvarnos. Entonces, por tercero, el compromiso total de la santidad representado por Caleb, Hebrón, es necesario para entrar en comunión con Dios. Tenemos que tener un compromiso con apartarnos con cada uno de sus mandamientos. Y por último, y termino aquí, las influencias negativas que no se eliminan por completo, como los jebuseos, esas pueden tener repercusiones graves a lo largo del plazo. Si nosotros sabemos que estamos viendo algo equivocado, nosotros no podemos dejar que eso permanezca. Tenemos que tener el dominio propio, como Génesis me decía ahora hace rato, para controlar nuestros deseos de complacernos a nosotros mismos, porque eso puede llegar a hacernos un daño profundo más adelante, como la alimentación, aquellos hábitos como la alimentación, como ver pornografía, cualquier tipo de hábito que nosotros veamos, identifiquemos que no son correctos, debemos saber eliminarlos para que no conquisten nuestras vidas. Cedo el micrófono. Amén, hermano, amén. Todo arraba por ese estudio, mi hermano. La verdad que se nota la dedicación. Y bendecido por toda la información que se arrojó. Dice, hermano, si tienen algún comentario que hacer, por favor háganlo.
bueno, sí, nos damos cuenta, ¿no? Que realmente Le escucha. Se le cerró el micro al hermano César. Bueno, vamos a continuar con el estudio, vamos a continuar con la porción que sigue, a la del hermano Edward. Espero que estén atentos ahí mis hermanos y me sigan con la lectura. Vamos al libro de ahí de Joaquín, de Jueces que estamos viendo. Estamos todavía en el capítulo 1, en el verso 22. Dice allí en el verso 22, también la casa de Joseph subió contra Betel, y Yahweh estaba con ellos. Entonces allí lo que nos dice, por ejemplo, la casa de Joseph. ¿Cuál es la casa de Joseph? La casa de Joseph venía a ser la familia de Joseph, la familia que se componía por sus dos hijos, ¿no es cierto? Efraín y Manasés. Efraín el menor, pero tomó la parte importante, la primogenitura. Porque recordemos que en versículo 48 los adopta su padre, su abuelo, en este caso Jacob. Y él los bendice. Y es curioso porque ahí habla de que estaban en Betel. Betel es, la verdad, este nombre Betel es muchas veces mencionado en la Biblia. Un lugar muy importante. En Betel se le aparece allí a Abraham también. Se le da la promesa a Abraham. Pero podemos ver también que se le aparece a Jacob, tiene el sueño, la revelación allí, también de la escalera, en Betel, la casa del Eterno. Por eso ese nombre en esa región cananea, su original nombre fue Luz. Luego se la renombra Jacob y le pone la casa del Eterno, casa de Dios, casa de Elohim. Y de ahí se le empieza a conocer, a nombrar como tal. Y es muy importante porque esto queda en la región de Samaria. Vemos allá después cuando Jeroboam toma este lugar donde lleva a las 10 tribus que son, digamos, divididas del reino, quedando 2 tribus en el reino del sur y 10 tribus en el reino del norte. La capital del reino del norte es Samaria. Y esta Samaria ahí está Betel, ¿sí? Está Siquem, y dentro de Siquem está Betel. Betel es donde Jacob, según algunos estudios, hace el pozo de Jacob. Tiene el pozo de Jacob allí que él compró, ¿no es cierto? A los hombres de Hamor. Por 20 monedas de plata, si no me recuerdo. Entonces, vemos que es un lugar importante, porque allí también se le hace al altar del Eterno, y el Eterno se comunicaba con su pueblo en ese entonces. Incluso, Jeroboam, cuando se divide el reino, él plantea algo para el pueblo en ese entonces, para que no descendiera a Jerusalén a adorar en el templo que le habían hecho al Eterno, sino que él instauró allí, erigió lo que sería el altar de los becerros de oro. Uno lo puso en Betel, ¿sí?, en la casa del Eterno, y otro lo puso en el territorio de Dan. Y les dijo el pueblo, bueno, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Tremendo. Él utilizaba este doble discurso, ¿verdad? O sea, utilizando verdad con mentira. En realidad sí se le había presentado el Eterno en ese lugar, sí se había manifestado la presencia del Eterno, lo utilizaba para comunicarse con el Eterno, había revelación del Eterno en ese lugar, pero él lo utilizó de una mala manera, sí, de una manera engañosa. Y habría que ver también en la época cómo es que utilizó la estrategia de decirle a todo el pueblo de que en ese lugar también residía la presencia del Eterno. La verdad que es muy significativo. Para seguir mencionando algunos aspectos de estas ciudades, por ejemplo, bueno, aparece en Bereshit capítulo 28, capítulo 31, capítulo 35 también de Bereshit, donde también ahí cuenta en el capítulo 35, verso 16, cuenta la narración donde Jacob baja con Rachel, ¿no es cierto?, y se le muere en el camino de Betel a Efrata, ¿no? Entonces, también es como importante ese tema, porque nos menciona justamente, Rachel viene a ser la madre de Joseph y de Benjamín. Justamente el que llora, según allí Jeremías capítulo 31, habla de que Rachel llora a sus hijos, ¿no? Y hablaba justamente de la promesa o de la profecía que le daba a Jacob en ese entonces cuando profetizó sobre Efraín, ¿no es cierto?, que serán multitud de naciones, aparte de la bendición. Pero hay algo curioso en esa bendición también, en versículo 48, si ustedes pueden ver, versículo 48, el verso 14 hasta el 16, y lo voy a leer, donde Jacob bendice a sus hijos, a Efraín y Manasés. Él lo tenía allí, los adoptó para él, ¿sí? Él dijo, así como Rubén y como Simeón, esto me serán a mí por hijos.
dice algo bastante curioso, porque empieza a bendecir a Efraín y Manasés, pero empieza con algo particular. Él dice allí en el verso 14, dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y luego en el 15 dice, y bendijo a Joseph. ¿Sí? Es como que lo incluía en la bendición de Joseph, estaba incorporado, digamos, estas dos personitas que vendrían a ser sus hijos. Entonces dice, y bendijo a Joseph. Él tomó a sus hijos, ¿sí? Los tenía en sus manos, pero dijo, y lo bendijo a Joseph. O sea, bendijo la casa de Joseph. Y esta fue la bendición. El Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el Malach que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, cuando habla de la casa de Joseph, habla de estos hijos, y cuando vemos también que algo allá en la casa de Joseph, que Joseph entra por una puerta, vemos también que entrará Efraín y Manasés, porque la bendición incluía a Efraín y Manasés. Y aquí vemos que en la casa de Elohim dice que Yahweh estaba con ellos, según la bendición que le había dado su padre Jacob. Pero también podemos ver, por ejemplo, en la narración que nos habla de Joseph, cuando a sus 17 años fue vendido por sus hermanos, ¿no? Y dado en esclavitud a Misraim. Vemos que allí también en el verso 39, verso 2, dice que el Eterno estaba con Joseph. O sea que él los acompañaba, que había un propósito. Entonces podemos ver que aquí, en estas dos personajes, ¿no? En la casa de Joseph, que vendría a ser Efraín y Manasés, había un propósito del Eterno en estas personas o en estas tribus, ¿sí? Donde debían multiplicarse, donde debían ser multitud. Entonces, lo que acontece aquí, vamos a ver, siguiendo la lectura, qué nos dice la Escritura, ¿no? ¿Qué acontece con esto? Porque el territorio que se le da a Joseph era mayor, porque Joseph recibió la bendición de la primogenitura, tanto como en territorio, ¿sí? Como la promesa que tenía sobre Jacob. ¿Cuál es la promesa que tenía sobre Jacob? La promesa que se le había dado a Abraham divinamente, directamente de la divinidad. Abraham había sido bendecido. Isaac también, el Eterno ratifica esa promesa sobre Isaac, y esa promesa también luego a Jacob se le da directamente de la divinidad. Entonces no se le dio hombre, sino directamente del Eterno. Esa bendición que se le dio a Jacob, ahora sí, pasa a Joseph de manera delegada. O sea, él impuso sus manos. Hubo una conexión, una transmisión de bendición divina sobre la vida de Joseph y también a sus hijos. Entonces, esta bendición iba a reposar sobre sus hijos. Había un llamado, había un propósito, el cual tenía que multiplicarse. Y la región, habíamos dicho, que debía tomar este pueblo, porque ahí cuando dice, por ejemplo, ¿no? en el verso 27, y arrojó, lo que está diciendo es que los echó, ¿sí? Pero vemos de una manera negativa. En hebreo allí es donde dice tampoco, la palabra es lo, o sea, es anti, o es no, es negativa. Entonces, tampoco Manasés arrojó, echó, ¿sí? A los de Besea, ya lo vamos a ver qué significa esa ciudad también. Pero volvemos al verso 24, donde dice, y los que espiaban, en el verso 23 vamos a seguir leyendo, perdón. El 23 dice, y la casa de Joseph, ¿sí? Puso espías en Betel. Entonces, esto nos hace recordar también a Bamidbar, capítulo 13, donde esta estrategia ya es centenaria, ¿sí? No es nueva. Ellos pusieron espías para ver cuál era la salida o la entrada de esta ciudad, porque se ve que era algo fortificado o estaba vigilada de alguna manera. Y pusieron espías en esa ciudad, dice, y le dijeron, vieron que salía un hombre en el verso 24, dice, y vieron que un hombre salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Esto también nos recuerda a la historia que está en Josué capítulo 2, de Rahab, ¿sí? Rahab también le creyó a estos hombres, y creyó el poder que tenía el Eterno, ¿verdad? Por el cual le había prometido a su pueblo que esa tierra le iba a pertenecer, y le había dado el derecho, ¿sí? La autoridad de despojar esa tierra. Había dicho que esa palabra, por ejemplo, yo, No se le escucha. ¿Quién sigue? ¿A dónde me escucharon, mi hermano? Bueno, ahí sí. Se me cerró el micro, no me di cuenta. ¿Me escuchan ahí? Correcto, y claro. Clarito. Ahí estamos, bueno, voy a seguir ahí en el verso 24, no sé dónde se cortó.
Lo que decía ahí en el verso 24, que esta estrategia que lo sacaron ¿se acuerdan ustedes en el pasaje de Bamidbar, Números, capítulo 13, donde Moshe manda a los espías, ¿sí?, a observar la tierra, en los cuales uno de ellos fueron Caleb y Josué. Y bueno, y estos 10 vinieron con un mal reporte. Entonces, decía yo que era centenario esta estrategia utilizada por aquellos hombres, pero hay algo particular en esto, porque dice que vieron allí a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Este relato es parecido, es paralelo a lo que sucedió allá en el libro de Josué, capítulo 2, con la historia de Rahab, ¿no?, donde escondió a estos espías, donde los albergó, y ellos mismos, Rahab pidió señal, ¿no es cierto?, de la promesa que le habían hecho. ¿Y cuál es la promesa? Que iban a hacer misericordia con toda su casa, con toda su familia, salvaguardándola cuando ellos vinieran a invadir esa ciudad. Entonces, se salvaron esta familia, pero vemos allá después de la genealogía del Mashiach, de Mateo capítulo 2, capítulo 1, donde se nombra un tal Salmón, donde dice el verso 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth. Boz engendró de Ruth a Obed. Entonces vemos que este tal Salmón estaba con una persona llamada Rahab. Y en esto podemos estar de acuerdo o no, pero yo me inclino a pensar obviamente que esta Rahab fue la que en aquel entonces fue salvada. La que el pueblo de Israel había hecho misericordia con ella y toda su familia, y porque había un propósito. Entonces yo decía, siguiendo este pensamiento, si este hombre, ahí en el verso 25, dice, y él les mostró la entrada, este hombre que había salido de la ciudad, le mostró la entrada. Dice, y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Este hombre fue a hacer una ciudad después, más allá, o sea, un poco más lejano de esas tierras, y edificó una ciudad y la llamó Luz también, ¿sí? Entonces yo decía, el propósito que había tenido este hombre también para que le conservaran la vida, le hicieran misericordia con su familia, porque vemos también el ejemplo, ¿no?, en este caso, de Noah, también que fue salvada toda su familia en esa inundación, por un propósito, ¿no?, por el propósito de la humanidad. Entonces algo relativo tiene que haber en ese entonces, o en esta familia, en este hombre, que se le ha permitido irse con su familia y luego edificar una ciudad como Luz. Entonces, decía yo ahí, ahora vamos a entrar un poco a lo que es algunas informaciones acerca de las ciudades que estaban en esa región, ¿no?, la región de Manashe, en la región de Efraín, donde la Biblia muchas veces la menciona como el monte de Efraín, ¿sí? El monte de Efraín es una región extensa, que iba desde Jezreel hasta Jerusalén. Era bien extensa la región, donde allí también el monte de Efraín, habíamos recordado un poco, si recordamos un poquito el estudio pasado, vamos a ver que en esa región también de Sichem estaban los restos de Joseph, fue enterrado también Eleazar, el Cohen Gadol, y también estuvo allí la tumba de Josué, ¿sí?, al morir. Todo en esa región del Reino del Norte, vendría a ser la región del norte, situada al norte de la Jerusalén. Y todo esto toma un nivel muy, muy simbólico y profético hasta la venida del Mashiach. Porque la venida del Mashiach, él cuando empezó su ministerio, empezó predicando en la Galilea Baja, de aquella región donde pertenecía Zabulón, Neftalí, Manasé. Entonces, él también iba a visitar a esta mujer allá de Samaria, ¿no? Samaria era la capital del Reino del Norte, y Samaria estaba en Siquem, y en Samaria también estaba Betel. Por eso la mujer decía en el pozo, ¿dónde adoraremos al Eterno? Porque nuestros padres dijeron que en este monte hemos de adorar. Entonces, ahí el Mashiach, hacía alusión a la revelación que iba a venir pronto, donde decía que, en verdad, aquellos que le adorasen, era necesario que le adorasen en Rúa y en Emet, ¿sí? Porque ya no iba a quedar templo donde iban a adorar, o un lugar físico. Entonces le daba este tipo de revelación. Y muy significativa. También Yeshua, cuando entró a la sinagoga, diciéndole allá a la Yehudí de aquel tiempo que el profeta Elías no había sido mandado a la tierra de Jerusalén. No, él había sido mandado a una mujer de Sarepta, y eso quedaba allá en Samaria, eso quedaba en el Reino del Norte, ¿sí?, una gentil. Entonces ellos se airaron contra el Mashiach y lo querían tomar para matarlo, ¿no? Porque en otras palabras les decía que no eran dignos. Pero bueno, entonces muy significativo esa ciudad del norte y la promesa que le había dado el Eterno a los hijos de Efraín y posteriormente a nosotros, porque de allí se esparce, ¿no es cierto? Y se hacen multitud de naciones, como bien lo dice la Escritura, y somos parte, sentimos ese llamado a volver, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a seguir en el verso 27, dice, tampoco Manasés arrojó a los de Besean. Esta palabra Besean, esta ciudad,